botero y vamos a ver las diferentes formas de visualizar las curvas características de los diodos rectificadores de germanio y de silicio con dos software de simulación, Proteus y Multisim. Comenzamos realizando la simulación con el software Proteus. Esta es una forma tradicional que incluso se puede hacer a nivel de una práctica de laboratorio. Una fuente de voltaje variable, una resistencia limitadora y el diodo al cual se le va a hacer el análisis para sacar la curva característica del funcionamiento. Entonces iniciamos la simulación. Entonces tenemos aquí la fuente. A la fuente nosotros le vamos variando el voltaje. En este caso lo voy a hacer. La fuente tiene un máximo de 2 voltios, suficiente para poder obtener la curva característica, y simplemente vamos a ir cuadrando los voltajes, cada punto 2 voltios, y la toma de datos tanto de la corriente como del voltaje. Entonces eso lo llevamos a una tabla y luego lo graficamos. En este caso yo hice el gráfico en Excel. Esa es una forma tradicional. Tenemos acá, de acuerdo a los datos obtenidos en la simulación para el incremento de voltaje cada punto 2 voltios, el análisis del diodo de silicio y la lectura de corriente y voltaje, hacemos una gráfica en Excel y nos da esta curva, que es la curva característica del diodo de silicio, donde vemos que aproximado por acá, aproximado a los 550 milivoltios, 600 milivoltios, ya el diodo comienza a estar en su región de conducción. Entonces ahí tenemos la curva característica del diodo de silicio. En esta segunda forma vamos a utilizar un análisis de barrido DC. Entonces implementamos el circuito, una fuente de voltaje, un diodo y su conexión a tierra. Aquí no hay necesidad de colocarle la resistencia. Bueno, entonces le colocamos una terminal de corriente al circuito y traemos el instrumento de gráfico llamado barrido DC. Damos un clic, hacemos un dibujo de la pantalla, listo, y vamos a configurarlo. Entonces primero la fuente, vamos a configurar la fuente. Entonces acá donde dice voltaje le vamos a colocar algún nombre o algún dato, el cual en la ventana de análisis de barrido de DC tenemos que colocarle el mismo nombre para que se puedan enlazar el circuito y la pantalla de gráfico. Entonces voy a colocarle, por ejemplo, el nombre Oscar. Ok, ahora vamos a configurar, mire que así ya se llama esa fuente, ese es el voltaje. Ahora vamos a configurar el analizador gráfico. Entonces aquí donde dice editar, mire que aquí dice
que la variable a la cual se le va a hacer el barrido va a ser X. ¿No? Aquí va a ser Oscar. Si usted le deja la X en la fuente, le tiene que poner la X. Y ojo, si es X mayúscula o es X minúscula, hay que tener eso en cuenta. Ya acá le escribimos simplemente los valores. El valor de inicio, el valor de finalización y unos valores nominales y el número de pasos que va a realizar en el análisis. Ok, esto lo dejamos así. Y ahora le vamos a decir que le vamos a adicionar la punta esta de corriente, la punta de prueba de corriente, para que haga la toma. Entonces mire que aquí donde dice probador punta 1 es la punta llamada DA, ánodo del diodo. Ya tenemos ahí configurado, le damos barra espaciadora y aparece la curva. Ya el resto pues es, si queremos redimensionar la pantalla, y efectivamente vemos que el diodo por acá comienza a conducir alrededor de los, digamos así, de los 700 milivoltios, o sea, 0.7 voltios. Ahora vamos a utilizar el software Multisim. Entonces comenzamos con una forma similar a la que hicimos en Proteus, una fuente de voltaje variable, una resistencia y el diodo al cual se le va a hacer el análisis. En este caso tengo los dos diodos, el de silicio y el de germanio. Y tenemos puntas de prueba midiendo corriente y voltaje e instrumentos, o sea, voltímetros y amperímetros también. No necesariamente se necesiten las dos. O sea, simplemente es o se le pone puntas de prueba o se le pone voltímetro y amperímetro, una de dos. En un laboratorio utilizamos los multímetros en sus configuraciones de amperímetro y de voltímetro. Entonces lo primero que hacemos es configurar la fuente de voltaje variable. Entonces tenemos acá un valor máximo de 2 voltios, un valor mínimo de 0 voltios y un incremento del 10%, que vaya incrementando su valor de voltaje cada 10%, o sea, cada 0.2 voltios. Y este software da la opción de uno poderle asignar una tecla del teclado para poder interactuar con la simulación. En este caso tiene la A, pero aquí tenemos todas las letras y números de nuestro teclado. Vamos a dejarle la letra A. Listo. Entonces ejecutamos la simulación. Y comenzamos. Entonces miramos que aquí está en 0 voltios. Si está en 0 voltios, aquí están todos los datos, ya sea leídos por puntas de prueba o por instrumentos. Y vamos tomando esos datos. Entonces, como dice que el incremento es con la tecla A, entonces presiono la tecla A. Mire que pasa a 0.2 voltios. Hago las lecturas correspondientes, tomo esos datos, vuelvo y le doy A. Pasa a 0.4, va pasando 0.6, 0.8, etcétera, etcétera, hasta que llegue a 2 voltios, que es en este caso el voltaje máximo que le colocamos a la fuente. Ahí está. Tomamos esos datos y esos datos luego los graficamos, ya sea en papel semilogarítmico, milimetrado o con Excel, que es el caso que tenemos en este video. Tenemos aquí ya los datos obtenidos en el simulador, tanto para el diodo de silicio como para el diodo de germanio, y tenemos sus curvas características. Ahí tenemos voltaje contra corriente,
del diodo de silicio y el del diodo de germanio. Tenemos las curvas correspondientes de acuerdo a esos datos. Ahora vamos a utilizar un instrumento llamado un analizador, que lo encontramos acá en el menú vertical del lado derecho. Ahí donde tengo posicionado el mouse aparece analizador. Entonces seleccionamos dos analizadores y los dos diodos a los cuales le vamos a obtener la curva característica. Conectamos los diodos, ejecutamos la simulación y doble clic al analizador y aparece en la ventana, y doble clic al otro y aparece la otra ventana. Ya las podemos desplazar a donde deseemos. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? La conexión. ¿Cómo va la conexión de la componente? Aquí en la parte inferior vemos que tiene tres terminales, tanto en la ventana como en el plano, también lo podemos observar, y el ánodo va a la primera terminal y el cátodo va a la terminal del centro. Nos preguntaremos por qué tiene tres terminales. Aquí en la parte superior vemos que dice componentes. Tiene para diodo, tiene para transistores BJT tipo NPN o PNP, y para los PMOS, que son todos estos otros son dispositivos con tres terminales. En este caso es el diodo, entonces utilizamos las dos primeras terminales respetando la polaridad. Entonces conectamos los diodos, y donde dice los parámetros de simulación, simplemente es colocarle cuánto es el voltaje mínimo, el voltaje máximo y los incrementos los va a hacer cada cuánto. En este caso le colocamos 100 milivoltios. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos, está ejecutando la simulación de los dos analizadores. El primer analizador, el superior, pertenece al diodo de germanio. Podemos verificar es con el nombre del instrumento. Entonces tenemos aquí el nombre del instrumento en el plano, y en la ventana también tenemos el nombre del instrumento. Entonces así sabemos cuál pertenece a cuál. Ahora, tenemos acá en la margen izquierda unos cursores, un cursor el cual lo podemos desplazar. Entonces lo desplazamos para saber el valor. Entonces tenemos aquí en la parte inferior de la ventana que el diodo aproximadamente se está saturando, está comenzando a conducir a los 331.343 milivoltios, o sea, los .33 voltios, pues ahí lo tenemos aproximado, y la corriente de 233,575 miliamperios. Entonces nosotros acá podemos ir variando el cursor para ir sabiendo la lectura tanto de voltaje como de corriente en la curva respectiva. Lo mismo podemos hacer con la de acá abajo. Entonces así queda verificada la forma de ver las curvas del diodo de silicio de germanio con este software Multisim y con el instrumento llamado el analizador. Ahora vamos a utilizar esta otra herramienta del software, que es un barrido en corriente directa, o sea, unos interactivos que tiene este programa. Ensamblamos el circuito, una fuente de voltaje de corriente directa máximo de 2 voltios, y en este caso pues los dos diodos a los cuales le vamos a hacer el análisis. Ya ingresamos aquí en la parte superior en el botón que dice interactivos, y de todas estas opciones que tiene el programa seleccionamos barrido de corriente directa.
Entonces tenemos aquí la fuente que en este caso es esta fuente que llame VT, voltaje total. ¿Cuánto es el valor inicial? El voltaje inicial 0 voltios, el valor final 2 voltios, y los incrementos los va a realizar cada 0.2 voltios. Ahora en la pestaña de salida vamos a seleccionar cuáles son las variables que vamos en este caso a testear o hacerle la prueba. Entonces son la del diodo 1 y diodo 2. Entonces diodo 1 la agregamos, aparece aquí en la ventana del lado derecho, y diodo 2 también. Salvamos la configuración y ya podemos ejecutarla. Entonces mire que aquí nos aparecen las curvas, las dos curvas, porque estamos haciendo las dos en forma simultánea. Ahora, ¿cuál curva pertenece a cuál? Simplemente aquí en la ventana, en la parte inferior izquierda, mire que aparecen las dos puntas o las dos pruebas que estoy testeando. Entonces yo puedo pasar de una en una, pasarme para una. Entonces mire que dice que estoy en la de color rojo, por eso me aparecen esas puntas de prueba. Esos triangulitos aparecen ahí en la curva roja, y la curva roja pertenece al diodo 1, en este caso el diodo de silicio, y la de color verde pertenece al diodo de germanio. Ya es trabajar con el menú que hay aquí en la ventana, en la parte superior. Si queremos ver solamente las líneas, si queremos ver solamente los puntos o las líneas con puntos de intersección, si le queremos colocar estos textos germanio silicio, aquí con esta opción le escribimos textos que queremos adicionar a la gráfica, para ya sea para un pantallazo, una explicación más pertinente. Si lo queremos con cuadrícula, sin cuadrícula, si queremos invertir el fondo blanco, fondo oscuro. Y acá tenemos los cursores, habilitamos los cursores. Entonces tenemos una ventana aquí con los cursores, el eje X y el eje Y, el eje X para voltaje, el eje Y para corriente. Entonces, y aquí en el extremo izquierdo de la ventana de simulación tenemos los cursores. Entonces mire que ahí tenemos dos cursores. Igualmente aquí en la ventana, en esta ventana donde tenemos la lectura, vamos viendo los valores cuando vamos desplazando los cursores. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, este cursor 1 lo va a colocar por aquí más o menos, entonces vemos que en el eje X, que es el eje de voltaje, el cursor 1 en la señal verde está en 302.54 milivoltios, o sea, alrededor de los 0.3 voltios. Ya son aquí, vamos a ver, listo. Y sabemos también en el eje Y, o sea, el eje de corriente, cuánta sería la corriente. Lo mismo pasa con testeando también la señal del diodo de silicio, que es la curva de color rojo. Entonces también podemos hacer lo mismo con esta roja. Entonces tenemos que X2, porque este es el cursor 2, está en 797.85 milivoltios, aproximadamente los 0.8 voltios. Entonces así podemos verificar estos valores de la simulación y graficar y confrontar con lo visto en la teoría de cómo son las curvas características de los diodos de silicio y de germanio.
Un feliz día y hasta una próxima.